Gracias a la Academia por su invitación y voy a iniciar mi plática con los antecedentes de la reproducción asistida. Sabemos que la prevalencia mundial de infertilidad hoy en día es del 9 al 15%. Actualmente en el mundo, 3.5 millones de personas son producto de técnicas de reproducción asistida y anualmente hay un aumento del 5 al 10% de usos de técnicas de reproducción asistida. De acuerdo al reporte latinoamericana de reproducción asistida, publicaron este artículo de 20 años de reproducción asistida en Latinoamérica en marzo del 2011 y aquí encontramos a México como el 12% de los ciclos que se realizan en toda Latinoamérica. Si observamos en esta tabla, de acuerdo a 1990, había en México solamente un centro de reproducción asistida que realizaba técnicas, reportándose 103 ciclos al año. Para el año de 2009 tenemos en la red LARA, en el Registro Latinoamericano de Reproducción Asistida, 25 centros de reproducción que reportan su trabajo anual, con un total de 4.588 ciclos al año. Es donde se ubica México. Ahora, ¿dónde se ubica el instituto? Nosotros en el Instituto Nacional de Perinatología realizamos aproximadamente de 191 a 276 ciclos anuales. Existe cierto porcentaje de cancelaciones durante el ciclo y nuestro porcentaje de embarazo va del 23.7% hasta el 42% el año pasado, tasas comparables con el resto de los centros a nivel mundial. No funciona no sé si tengan otro. Ahora, todos estos ciclos de reproducción asistida conllevan una estimulación ovárica. La estimulación ovárica es una inducción, gracias doctor, una inducción de un crecimiento homogéneo de una corte folicular para producir una mayor cantidad de ovocitos de adecuada calidad por medio del uso de diferentes esquemas de tratamiento. Casi todos los ciclos de fertilización in vitro actualmente utilizados llevan esa estimulación ovárica. 30 años de historia llevaron al concepto de estimular fuertemente al ovario para obtener un mayor número de ovocitos y poder compensar las ineficiencias del proceso de fertilización en el laboratorio y tener embriones viables para transferir. Dado que el proceso era delicado, se requería de un muy buen laboratorio, un muy buen biólogo y unas excelentes condiciones para que esos ovocitos pudieran ser fertilizados, se lograran embriones de calidad y la paciente lograra embarazarse. Por esto se pensaba que había que estimular mucho al ovario para poder tener muchos ovocitos y de ahí poder elegir a los mejores embriones para ser transferidos. Sin embargo, ya desde el año de 1996, Edwards cuestionó la verdadera eficacia de la hiperestimulación ovárica controlada en búsqueda de una estimulación ideal y él se cuestionó, ¿cuántos ovocitos requiero para tener embriones de buena calidad? ¿Realmente necesito estimular fuertemente esos ovarios y hacer que la paciente se obtengan más de 20 ovocitos para obtener embriones de calidad? Y desde entonces ha habido un sinfín de estudios en búsqueda de la estimulación ideal. ¿Cuántos ovocitos requiero para poder tener embriones de calidad? ¿Cuál es un protocolo convencional de estimulación? Bueno, en todos los centros a nivel mundial, el protocolo convencional de estimulación que se conoce es aquel en el que se utilizan gonadotropinas en dosis variables que van desde 150 hasta 450. Se utilizan análogos de GnRH para evitar la ovulación, ya sean agonistas o antagonistas. Se hace un seguimiento folicular cada 2 a 3 días con seguimiento hormonal en las mismas fechas. Observen ustedes el esquema. Normalmente se da en el protocolo largo, que es el más comúnmente utilizado, análogo de GnRH, agonista el día 21 del ciclo previo, la paciente menstrua. En este momento se empieza a hacer seguimiento folicular con ecografías en búsqueda del crecimiento folicular, midiendo los folículos hasta obtener folículos de adecuado tamaño. Se hace la punción, 72 horas después se hace la transferencia, se da un soporte de fase lútea y el ciclo es estimulado con FSH o con LH de acuerdo al protocolo utilizado. Para el disparo se utiliza gonadotropina coriónica humana. Puede ser el protocolo largo convencional en el cual utilizamos agonistas de GnRH o bien utilizar un protocolo con antagonistas de GnRH en protocolos variables, ya sea francés o el de Lübeck, de acuerdo a las dosis que utilizamos. En la estimulación ovárica convencional se obtienen generalmente 8 o más ovocitos, es lo que se considera como convencional, mientras que en una estimulación ovárica moderada, que más adelante vamos a hablar en esta misma charla, se obtienen menos ovocitos. Sin embargo, observamos que cuando estos ovocitos son fertilizados, los embriones que se obtienen de calidad son los mismos si la estimulación ovárica fue convencional o moderada.
Nosotros lo que buscamos es tener esto, embriones de buena calidad. No importa cuántos ovocitos hayamos tenido, porque estos no me van a servir, estos no los voy a transferir. Por lo tanto, si yo busco esto, pues evidentemente la estimulación ovárica moderada me va a ofrecer mayores beneficios que la convencional. Ahora, la estimulación ovárica convencional para fertilización in vitro conlleva en sí desventajas. Lo primero es el costo. Requieren varios días de tratamiento y aplicación incómoda para la paciente. La vía de administración obviamente es subcutánea todavía hoy en día, es incómoda y compleja, ocasiona a la paciente un franco desconfort obviamente. Tienen que tener un monitoreo muy estrecho tanto de hormonas como de ultrasonido, y estas dosis altas de gonadotropinas conllevan niveles elevados de estradiol. Dos de las desventajas de los esquemas convencionales son desde luego el síndrome de hiperestimulación ovárica y el embarazo múltiple. Además existe una tasa de abandono y viene la pregunta de qué hacemos con los embriones sobrantes. Si nosotros estimulamos fuertemente a la paciente, capturamos 20 ovocitos, de ahí todos son fertilizados y tenemos 10 embriones y solo vamos a transferir 2 o 3, la pregunta inevitable de los papás es ¿qué hacemos con los embriones sobrantes? Y aquí viene entonces un costo extra, el cual seguramente no habían contemplado, que era el uso de vitrificación. ¿Cuánto les va a costar vitrificar y por cuánto tiempo van a vitrificar? Y desde luego todas las cuestiones éticas que esto conlleva. No conozco una pareja que tenga embriones congelados y que no se cuestione qué hacer con esos embriones vitrificados que tiene ahí, si los va a utilizar más adelante, si los va a donar. Y si nosotros nos cuestionamos lo mismo, pues yo creo que todos se preguntarán si van a donar los embriones, a quién y todo este rollo, que sí implica cuestiones éticas que nos hacen cuestionarnos si vale o no la pena seguir estimulando fuertemente en los esquemas de fertilización in vitro. Ya lo dice Skinner, paralelo al gran progreso logrado durante las últimas 2 décadas en la inducción de ovulación para fertilización in vitro, viene también 2 complicaciones importantes asociadas a esto, que son el síndrome de hiperestimulación ovárica y desde luego el embarazo múltiple. Hablando de costos, si ustedes observan el impacto económico que conllevan las técnicas de reproducción asistida, observen cómo en Estados Unidos, en el cual se utiliza una estimulación convencional, el costo anual de una técnica de fertilización in vitro con transferencia de embriones frescos es de $12,500, mientras que en Japón, que se utiliza mini fertilización in vitro, es de $3,956. Si nos vamos a los costos en el instituto, nosotros obviamente tenemos convenio con los laboratorios y los costos son sumamente accesibles con respecto a las farmacias fuera del instituto. El costo de una ampolleta de gonal de 300 unidades es de $1,478 y la paciente utiliza en un FIP convencional aproximadamente 10. Con todo lo que va a utilizar la paciente va a gastar $18,000 de la estimulación más el procedimiento en sí, lo que hace un costo promedio de fertilización in vitro convencional en el instituto de $30,000 a $40,000 por intento, y las pacientes tienen la oportunidad de hacer 3 intentos. Si hacemos números, esto no para todas las parejas es accesible, por lo tanto también sirve cuestionarse si el costo vale la pena a llevar a cabo este tratamiento. En cuanto a tasas de embarazo múltiple, sucede lo mismo que con los costos. En Estados Unidos, que es fertilización convencional, es 34% de embarazo múltiple, mientras que en Japón solo el 17%. Se utilizan estrategias para disminuir las tasas de embarazo múltiple y la mayoría de los autores coinciden en que la estrategia principal es utilizar menos dosis de medicamento para la estimulación ovárica. En el instituto, estas son nuestras tasas de enero del 2006 a mayo del 2009 de embarazo múltiple. El embarazo único en fertilización in vitro es del 72%, doble 29.8%, triple 4.4% y tristemente todavía hay algunos cuádruples. Ahora, mencionaba yo que la estimulación convencional conlleva a elevados niveles de estradiol. Sabemos que el estradiol va de la mano con la secreción a nivel folicular, y si tenemos una hiperestimulación ovárica con muchas dosis de gonadotropinas, los niveles de estradiol van a subir a la par. Y está ya estudiado que estos niveles elevados de estradiol van a producir una implantación embrionaria alterada, deficiencia de fase lútea, luteinización prematura y obviamente conlleva un riesgo de hiperestimulación ovárica controlada. En 2006, estos autores chinos demostraron esto en un estudio en el cual tenían a pacientes
que eran comparables por edad, tabaquismo, tipo de infertilidad, paridad, causa de infertilidad y estradiol, y evaluaron, de acuerdo a los niveles de estradiol, el flujo endometrial para ver qué tanta receptividad endometrial tenían. Y observen esto, el flujo endometrial en tratamientos de fertilización in vitro se afecta negativamente por la concentración de estradiol, es decir, a mayor estradiol, menor flujo endometrial y por lo tanto menor receptividad. En el instituto, si observamos también los niveles de estradiol, en pacientes que el estradiol está de 1000 a 2000, son aquellas pacientes que tienen mayor tasa de embarazo, comparativamente a aquellas que tienen niveles más altos de estradiol. En cuanto al síndrome de hiperestimulación, es algo que todos tememos y que obviamente puede prevenirse con una adecuada estimulación. En el instituto tenemos 13 pacientes que han sido internadas en terapia por síndrome de hiperestimulación ovárica. Esto es desde el 2003 hasta el 2009, únicamente hemos tenido 13 pacientes, pero el promedio de internamiento es de 3.6 días y esto evidentemente es una complicación que debemos de evitar. Ahora, ¿cuál es la pregunta de la charla? ¿Tendencia a lo natural de los esquemas de fertilización? Sí, por supuesto, existe una tendencia a lo natural en búsqueda de disminuir costos, de disminuir riesgos y en busca de buscar un esquema más amigable para las pacientes. Existen en la literatura en los últimos 20 años un sinfín de estudios que se cuestionan si el ciclo natural es mejor para pobres respondedoras, las tasas acumuladas de embarazo en un ciclo natural modificado, ciclos naturales modificados si son mejor o no, que si la estimulación leve tiene un progreso o va a ser mejor, 25 años después de la estimulación ovárica, un sinfín de estudios en los cuales se cuestiona si debe de hacerse una estimulación más amigable o menos invasiva, por así decirlo. También se habla de incluso de cuando se empezó a utilizar los antagonistas, como el cetrorelix, que hacían que pudieran utilizarse ciclos naturales. Con base en toda esta confusión que surgió en los últimos 20 años y todas esas cantidades de estudios que no tenían un consenso en la terminología, se llevó a cabo una reunión, una sociedad internacional de estimulación moderada en reproducción asistida, para poder homogeneizar los términos. En esta reunión, cambiaron los términos que estaban totalmente desiguales por estos términos que aquí vemos del lado izquierdo. Ciclo natural en lugar de no estimulado o espontáneo, ciclo natural modificado en lugar de seminatural controlado, fertilización in vitro leve y finalmente la fertilización in vitro convencional. ¿De qué se trata cada uno? Bueno, el ciclo natural es aquel ciclo donde no se da ningún medicamento. Se hace una fertilización in vitro con el ciclo natural de la paciente sin darle absolutamente ningún medicamento y evidentemente vamos a reclutar un solo ovocito. El ciclo natural modificado también vamos por un ovocito, pero aquí vamos a utilizar HCG para el disparo y podemos utilizar antagonistas para evitar el pico prematuro de LH y poder capturar ese ovocito. La fertilización in vitro leve, el objetivo es 2 a 7 ovocitos con dosis bajas de FSH y finalmente la estimulación convencional, que ya habíamos hablado de qué se trataba. En este metaanálisis se estudiaron 3 estudios clínicos aleatorizados con el objetivo de ver si estimulando levemente a la paciente tenían las mismas tasas de embarazo que si hacían una estimulación convencional. Entonces compararon estimulación convencional contra estimulación leve. La estimulación leve fue con 150 unidades en el día 5 del ciclo, utilizando antagonistas, a diferencia de la estimulación convencional con protocolo largo con agonistas. Ellos encontraron, en 592 ciclos, encontraron que una estimulación leve, la media de ovocitos capturados fue de 6 contra 9 en la estimulación convencional, evidentemente con una P estadísticamente significativa en favor a que hay menos ovocitos y utilizo menos dosis. Sin embargo, ellos encontraron que las mejores tasas de embarazo se lograron cuando se capturan 5 ovocitos en estimulación leve o 10 en estimulación convencional. Si ustedes observan esta tabla, aquí los autores comparan la estimulación convencional contra la estimulación leve y observen el número de ovocitos capturados. Evidentemente, en la estimulación leve, la mayoría de las pacientes tienen menos ovocitos, pero las tasas de embarazo son comparables cuando se trata de una estimulación convencional en la cual se obtienen más ovocitos. Si observamos detenidamente el cuadro, cuando se obtienen muchos ovocitos, 22 a 30 ovocitos, no hay tasa de embarazo, ni para estimulación leve ni para estimulación convencional, lo que quiere decir que en realidad no necesitamos tantos, que es lo mismo que decía yo al principio de la plática con la gráfica de estimulación convencional versus moderada. No me sirven de nada tantos ovocitos si no son de buena calidad.
Las conclusiones de los autores son que el número óptimo de ovocitos a capturar depende del protocolo utilizado. En ambos protocolos, la respuesta moderada conlleva a mejores tasas de embarazo que la hiperrespuesta ovárica. Pocos ovocitos en estimulación leve traducen un grupo homogéneo de ovocitos de buena calidad, porque esto es similar a la estimulación natural endógena de la mujer. Es decir, la selección natural de la corte folicular va a hacer que entre menos sean de mejor calidad. La hiperrespuesta tiene efectos deleterios, muchos ovocitos pero de mala calidad, altos niveles de estradiol, que ya mencionamos que tiene efecto negativo en la implantación, y alteración en los mecanismos de segregación cromosómica. Se sabe que cuando son ovocitos de mucha estimulación o de una hiperrespuesta pueden tener aneuploidías. En el instituto hicimos un estudio clínico aleatorizado en el cual comparamos precisamente lo mismo, una estimulación convencional con una estimulación leve o moderada, en la cual utilizamos 150 versus 300 unidades. La pregunta de investigación fue precisamente saber si utilizando menos dosis teníamos las mismas tasas de embarazo. Y las características basales de las pacientes eran comparables, excepto por el índice de masa corporal, que era favorable hacia la moderada, dado que tenían un poco más de sobrepeso que las pacientes que eran sometidas a estimulación convencional. El resultado primario que evaluamos fue la tasa de embarazo. También evaluamos la dosis total, los días de estimulación, los folículos, los ovocitos fertilizados, y encontramos los siguientes resultados en cuanto a tasa de embarazo, que era nuestro desenlace primario. La tasa de embarazo, tanto en estimulación moderada como en estimulación estándar, es la misma. Lo mismo que la tasa de no embarazo, con una P de 0.286, lo que quiere decir que no hay diferencia si uso menos dosis o si uso dosis convencional. Los niveles de estradiol fueron comparables. Los niveles de progesterona fueron menores en aquellas pacientes con estimulación moderada, y esto toma una importancia en el ciclo de fertilización in vitro, porque sabemos que niveles de progesterona por arriba de 1.5 al momento del disparo se asocian a una luteinización prematura y una menor tasa de implantación. Entonces, si comparamos la estimulación moderada, que era 1.4 la progesterona en el momento del disparo contra 2.4, evidentemente nos conviene más la estimulación moderada. Y obviamente el objetivo del estudio fue demostrado. El costo de la estimulación moderada fue de 7.200 pesos para las pacientes contra 14.400, que evidentemente es una diferencia significativa para la paciente. Los folículos mayores de 18 no tuvieron diferencia, tampoco los ovocitos capturados ni en metafase 2, ni los ovocitos fertilizados. Tampoco hubo diferencia en los días de estimulación, la paciente tuvo exactamente los mismos días de estimulación, y las conclusiones a las que llegamos en el instituto fue que la estimulación moderada es una opción adecuada para mujeres no amorrespondedoras. Tienen la misma capacidad de ofrecer cantidad y calidad de ovocitos, produciendo adecuados embriones, mismas tasas de embarazo y evidentemente menor costo, además de disminuir el riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica. Por último, les hablaré un poco del mini-FIV. El mini-FIV es todavía menos estimulación que la estimulación leve o moderada de 150 unidades de FSH recombinante homeotropinas. El mini-FIV fue creado por Sokichi Teramoto, un japonés que nació en 1957. Él es el padre de la mini fertilización in vitro y el que tiene una cantidad de casos impresionantes reportados en la literatura con tasas de embarazo bastante competitivas. Este es el estudio que publicó en 2007, en el cual presenta el protocolo de estimulación de mini fertilización in vitro. Lo que utiliza en la mini fertilización in vitro es citrato de clomifeno a dosis bajas de 50 miligramos al día, desde el día 3 del ciclo menstrual hasta que encuentre un folículo dominante. Va a dar FSH recombinante o homeotropinas en días alternos a 150 unidades y va a ir midiendo obviamente por seguimiento folicular el tamaño del folículo. Cuando encuentra folículos maduros da un disparo, en este caso utiliza nafarelina, y a partir de aquí va a realizar la transferencia de los embriones si es que encuentra un endometrio apto para esto. Dado que el citrato de clomifeno sabemos que tiene un efecto negativo a nivel endometrial, Teramoto lo que hacía es evaluar el grosor endometrial y si encontraba un buen endometrio transfería y si no vitrificaba y transfería en un ciclo posterior con preparación endometrial. Las tasas de embarazo de Teramoto son impresionantes y estamos observando la poca cantidad de medicamento que utiliza y los pocos ovocitos que captura.
Si observan ustedes la tabla, maneja pacientes desde 27 años hasta 47 años de edad, con un total de ovocitos capturados por ciclo de 44.345, o sea, su muestra es enorme y utilizan todas ellas clomifeno. Observen las tasas de recién nacidos vivos, que fue su desenlace primario. Son tasas de 28%, 27, 23 y evidentemente van disminuyendo conforme la edad va avanzando. Pero la tasa de 28 y 27 para las pacientes jóvenes entre 27 y 32 es una tasa comparable a las tasas de embarazo que se manejan o las tasas de recién nacido vivo que se manejan en cualquier centro de reproducción. Si tomamos en cuenta esto, pues evidentemente el Minifib es una excelente opción si queremos mínima estimulación a bajo costo. El total de todas sus pacientes, que fueron 4.923, la tasa de embarazo fue del 11%, pero yo pienso que esto es un poco porque estos porcentajes le disminuyen la tasa total, dado que son pacientes de edad muy avanzada. En conclusiones, ¿cuál es la evolución de los esquemas de hiperestimulación ovárica? Si existe una tendencia a lo natural. Bueno, en los últimos 10 años la tendencia sí es una tendencia hacia lo natural, hacia la estimulación moderada, leve o incluso al Minifib. ¿Y por qué? Pues primero porque va a ser una excelente opción para aquellas pacientes con baja reserva ovárica. Ya se sabe que las pacientes con baja respuesta, bajas respondedoras o con baja reserva no responden a la estimulación, así se les den altas dosis de gonadotropinas. Por lo tanto, pensando en que es mejor obtener pocos ovocitos pero de buena calidad, para estas pacientes es una excelente opción utilizar la estimulación leve o moderada. En segundo lugar está el costo. Evidentemente, para una pareja que busca desesperadamente un embarazo, es excelente opción hablarles de estimulación leve, moderada o mínima, dado que esto implica un menor costo. Esto lleva a menos aplicaciones, mucho más cómodo, cosa que a la paciente le va a encantar, y evidentemente no hay riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica. También hay menor tasa de embarazo múltiple, que evidentemente no pasa con la estimulación convencional. Otra cuestión es que va a haber embriones de buena calidad, dado que esto se lleva por una selección natural, como habíamos dicho, y con menor receptividad endometrial por los niveles de estradiol más bajos. Las tasas de embarazo son competitivas en ciclos naturales, en mini fertilización in vitro o en fertilización moderada contra la estimulación convencional. Es importante que tengamos en cuenta que nuestro objetivo como biólogos de la reproducción siempre es tener un recién nacido vivo en casa sano. No muchísimos embriones de mala calidad congelados en el laboratorio, sino un recién nacido vivo en casa. Muchas gracias.